Hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. El episcopal de hoy se va a estar ejercitándose en algunos ejercicios espirituales que nos va a estar hablando acerca de la vida vocacional de los sacerdotes y en su vida pastoral que se vive desde la ética y la moral. Se vive desde la ética y la vida moral. Y de eso se va a tratar el mensaje de hoy, un mensaje que va a estar muy poderoso, que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición a tu vida personal, que es lo que nosotros queremos, que tu vida personal sea edificada por este mensaje de paz y amor, y que nos trae mucha experiencia y paz también a nuestra propia vida conductual. Dios le bendiga y vamos a empezar con este ejercicio espiritual de la vida vocacional de los sacerdotes. La vida vocacional de los sacerdotes en su vida pastoral se vive desde la ética moral y su vida confesionada de su fe y misión, y se va personificando en ese estilo de vida diaria y testimonial. Es decir, que un tal sacerdote aquí tiene que dar ejemplo de su vida personal y testimonial, que una de las cartas obispal de los obispos y los sacerdotes es ser carta de recomendación a las demás personas, hacer ellos carta de recomendación a las demás personas, y ahí se realiza su vida personal en toda su ética ministerial y moral también. Entonces, su vida confesionada de la fe sacerdotal y su misión es practicar su fe y da ejemplo de la santidad de Dios en su vida personal, que se va personificando en ello como ese estilo de vida diaria y testimonial, que la gente lo vea como un referente bien acogedor a lo que es esa obra maestra del Señor. Entonces, esa vida de confesión de los sacerdotes se vive desde la ética y la moral. Entonces, eso representa lo que es la vida pastoral de ellos, de los sacerdotes. Y no tanto eso, que la vocación de ellos, la misma vocación de ellos lo va personificando a la vez, porque la vocación no es nada más ministerio y que cumple y ejerce una misión, no es eso nada más vocación. Vocación tiene que ver con la ética moral y su estilo de vida personal, de cómo dar testimonios en esa vida ministerial que él tiene y practicar la santidad del Señor, porque la misma Biblia nos dice que nosotros debemos ser santos en toda vuestra manera de vivir y vivir nuestra vida confesionada desde la fe y la ética moral, vivirla ahí. Entonces eso tiene que ver con la vocación, y la vocación representa tu personalidad, representa quién tú eres en tu vida ministerial, da ejemplo de esa vocación que tú tienes a la vez. De eso se trata la vida y el estilo de vida del sacerdote. Ser ejemplo en su fe, y la iglesia que va a dirigirla desde la ética moral, que practique su santidad, que vivan en comunidad, amarse los unos a los otros, tratar de vivir la comunión de los santos, también de los unos a los otros, con ese estilo de vida bien acogedor, que se sienta acogido por esa fe y que haya amor y paz en esa comunidad. De eso se trata la vida y la ética moral de la iglesia, y la misión de la iglesia, que se va personificando en esa fe y en ese estilo de vida testimonial diaria que va dando ejemplo de un buen sacerdote carismático, de cómo debe presentarse en su comunidad, presentarse también a su público. San Pablo nos habla referencia a la iglesia de Filipos, una iglesia muy acogedora, una iglesia muy importante de la sociedad, que se vivía y vivía la ética moral como un estilo de vida aconfesionada en su fe y en su misión. Y no tanto eso, que llevan también su estilo de vida también en su vestidura íntegra, visten confesionadamente como lo requiere el obispo en su ética ministerial, que se debe representarse en su iglesia, representarse con toda glamour y con toda sinceridad delante de los miembros, que a eso que nos llama el Señor a nosotros a vivir nuestra ética moral. Alabado sea Cristo. La iglesia favorita de Pablo era la catedral de Filipo, que contenía una fe y verdad objetiva y relativa a la vez en cuanto a la ley de la fe conductual y a la perfección de la obra de los santos. Tenían que vivir una vida de perfecta conducta social, y en esa vida conductual
ser dado a esa gracia favorita de Dios, de esa iglesia que se la dio, en la cual ellos enfrodecidos por medio de esa obra, de esa ley, esa gracia, y estaban de acuerdo en la comunidad, en vivir la fe desde la relatividad, y que la verdad aquí no es como mucho dice, como rígida a la vez. La verdad no es rígida, la verdad es objetiva y relativa, porque tú puedes tener concepto de un texto bíblico y yo puedo tener concepto de otro texto bíblico, y del mismo texto bíblico tú tienes un concepto y una revelación, yo puedo tener otro. Es decir, que la verdad no es rígida, la verdad es objetiva y relativa. Es decir, que de un mismo texto bíblico tú puedes tener una interpretación, yo puedo tener otra interpretación, otros pueden tener otra interpretación. Es decir, que aquí la verdad no es rígida, es objetiva y relativa. Por eso Pablo amaba a su iglesia, y una de las iglesias favoritas de Pablo era la catedral de Filipo, que contenía una fe verdadera, objetiva y relativa a la vez en cuanto a la ley de la fe conductual de la comunidad, y en cuanto a la perfección de la obra de los santos fieles. Nos dice el apóstol San Pablo que ellos tenían que vivir su vida en perfecta conducta social y conductualmente, en gracia, de acuerdo con los fieles, y de acuerdo a la verdad, no a la mentira. Porque aquí, hermano, dejémonos de toda doctrina rígida, y afiándonos en el amor de Dios y en la comunión de los santos fieles los unos a los otros, y de todos nosotros vivir una vida que le agrade a Dios, y dejémonos de toda doctrina rígida, porque la verdad aquí no es, tú no puedes tener nada más pendiente a una verdad que mi revelación es la que vale, hermano, porque de un texto bíblico tú puedes tener 100,000 interpretaciones. Es decir, tú no puedes ser rígida con tu doctrina, ni tampoco inculcarle a una persona que esta es una verdad que es así cerrada, que esta es la verdad cerrada, que ya no hay más. No, la verdad es relativa y objetiva. Relativa es porque uno puede tener distintas clases de interpretación de un mismo texto bíblico, y debemos conocer que la verdad de la fe es objetiva y relativa a la vez, hermano. Entonces, hermanos, para que nosotros nos vaya bien y dejémonos de toda doctrina rígida que no nos lleva a cosas buenas, y afiándonos del amor de Dios, de la comunión de los santos fieles, los unos a los otros, en toda vuestra manera de vivir. Amémonos, que eso que nos manda la Biblia, amarnos los unos a los otros. Y todos los sacerdotes, ellos, desde la catedral de Filipo, todos los sacerdotes reunidos, vivían el amor, la paz del Señor, y vivían esa vocación, hermanos, en piedad, no fuera de la ética moral de la iglesia, no, la vivían en piedad. Porque nosotros la iglesia, hermano, no podemos vivir nada más en guerra, en pleito, los hermanos los unos a los otros, una guerra que nunca se termina y nunca se acaba. Debemos vivir la paz. Y nada más dicen que la iglesia católica es una de las que más menciona, pero si habemos los musulmanes, habemos los árabes, y habemos muchas personas árabes que le tiran a la iglesia católica, sin la iglesia católica a serenar. Dejémonos, porque la verdad no es rígida, es objetiva y relativa a la vez, porque tú puedes tener una interpretación de un texto y yo puedo tener otro, y no podemos meternos en contienda con eso, porque eso es lo que dice la Biblia, que la palabra de Dios se renueva cada día en nosotros, se va renovando cada día en nosotros. Entonces, la ética moral de los sacerdotes en su vida confesionada buscan siempre la paz, y se van personificando en esa paz y en esa vida de caridad, Señor, como un estilo de vida testimonial, buscando la verdad del Señor día a día, que el Espíritu Santo en ellos influya, trayendo esa revelación para que ilumine la comunidad. Y de eso así es que tenemos que vivir la fe, buscando primeramente la presencia del Espíritu Santo que influye en nosotros para que venga a traernos nuestra revelación, y nosotros podemos iluminar a la comunidad. Es decir, no para traer guerra ni traer problemas, no, sino traer la paz, de que es lo que debemos vivir. La paz está por encima de todo. El sacerdote debe vivir la castidad de su fe en caridad y pureza, sin arruga y sin mancha, presentarse ante Dios y ante su comunidad puro y santo, dando ejemplo de su fe y servicio como representante de Dios en esa vocación personal y social. El sacerdote debe vivir su castidad desde la pureza y la santidad.
Y no tanto eso que el sacerdote debe vivir la castidad desde la caridad y la pureza y la santidad. Vivirla primeramente sin arruga y sin mancha, que es lo que nos manda el Señor. Vivir sin arruga y sin mancha, presentarlo ante Dios y ante su comunidad o sus pueblos, puro, perfecto y santo, sin mancha, dando ejemplo de esa fe y de su servicio como representante de Dios en su vocación personal y social. Es decir, que esa vocación personal y social del sacerdote tiene que vivir la ética moral desde su santidad. Porque el mismo Señor dijo, ser santo porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y uno de los requisitos de la carta pastoral a toda la comunidad sacerdotal de la catedral de Filipo, tenían que vivir la pureza y la castidad desde la perspectiva de la fe moral. Dice la Biblia que esa vida confesionada de esa vida catedral que vivían los sacerdotes en la catedral, ese estilo de vida testimonial lo vivían diarios, buscando todos los días la paz del Señor, buscando su santidad, trayendo la iluminación de la palabra de Dios en comunidad y en comunión, sin problema y sin guerra, sino tratando de remediar el pecado y mediar el pecado en todo lo que pueda ser posible de la vida sacerdotal, ellos haciendo esa obra de ejemplo, tanto en la vida secular, de poder llevar el santo mensaje del Señor y del evangelio del Señor a esas personas que estaban bajo pecado y bajo promiscuidad. Eso era que el sacerdote se encargaba de remediar y traer la paz. Entonces no podemos vivir en guerra, hermano. Entonces el sacerdote tiene que estar limpio, puro, santo, sin arruga y sin mancha. Porque eso su vida ministerial y sacerdotal lo requiere. Lo requiere en esa vida de ética moral que vive y esa vida confesionada para el Señor y tanto para su comunidad. Lo requiere. Entonces, como un estilo de vida. Entonces, su castidad de su fe lo lleva a la caridad. Y la palabra caridad aquí es amar, amor, amar. Pero tenía que vivir la pureza. Tiene que vivirlo desde la pureza. Y ese ejemplo de fe se transfiere por medio del servicio del sacerdote como representante de Dios en su vocación y en su fe personal y social, que tiene que ser de ejemplo a todo. La tarea laboral de fe del sacerdote es influir con su elección de amor y paz en la formalidad de la comunidad, de los docentes, fieles a sus obras vocacionales y servicio y a sus actividades concretas para educar por medio de esa fe concreta a su comunidad. La comunidad aquí representa una comunidad de docentes fieles que tienen un sacerdote por el cual medio de ellos influye la fe, influye las palabras de Dios en esa elección de paz y amor, el cual ellos todos los días se van enriqueciendo de esa fe y se van armonizando en esa vida que debe vivir diaria de ejemplos y honestidad al Señor. La Madre Teresa de Calcuta nos dice que una de las imágenes sacerdotal del sacerdote es tener personalidad y tener un carácter frágil y transformador, como lo anuncia San Pablo en sus catecismos, que el sacerdote es carta frágil y expandida de recomendación y de representación de los santos y de su comunidad y de los demás también, porque está escrito, carta leída somos formados en esa obra ministerial. Wow, la Madre Teresa de Calcuta hace reflexión que el sacerdote aquí es carta de recomendación, carta expandida, carta frágil a la comunidad, que con un carácter transformador, y no tanto eso, que dice que el sacerdote debe tener personalidad, y es decir, una de las personalidades aquí es la formación del sacerdote, y el mismo apóstol San Pablo en uno de sus catecismos nos habla también que esa carta de sacerdotal tiene que practicar la fragilidad con esplendidez, para que ellos sean cartas de recomendación a las demás personas y de representación tanto a su comunidad y a las demás personas. Y dice la Escritura que porque esté Cristo, carta leída somos para formarnos en esa obra ministerial, San Pablo nos dice que el sacerdote tiene que ser un buen administrador de la piedad y la gracia de Dios
por la cual él fue hecho ministro competente y por la administración y la misión de la obra de los santos fieles, y que el Señor nos concede ese misterio de su gracia y de su fe sutil, y de esa fe sutil, y es decir, que San Pablo habla que el sacerdote tiene que vivir, es ser un buen administrador, suministrar la piedad y la gracia de Dios desde la perspectiva de la iglesia, y que una de esa administración como ministro competente del Señor es que ellos mismos fueron formados por la administración de la misión de la palabra del Señor y de la obra de los santos. Ellos fueron formados en esa obra también. Y todos nosotros. San Pablo nos dice que la vida meditoria de la fe de todos los sacerdotes está en su servicio y vocación, y en los problemas internos de los asuntos y los intereses personales de la iglesia, y cuidar más bien de los valores religiosos y la riqueza personal de la iglesia para hacer cumplir su misión, esa misión. Wow, tremendo lo que nos dice el apóstol San Pablo, que la vida meditoria de la fe de los sacerdotes está en su servicio y en su vocación, y en los problemas internos y asuntos de los intereses de la iglesia, que también personifica la iglesia en esa obra, y cuida más bien de los valores religiosos y de la riqueza personal de la iglesia, que lo lleva a cumplir su misión y a prepararse más en su misión y a cuidar de los asuntos interpersonales, de las cosas de Dios y de la obra de Dios, que eso es lo que el Señor nos llama, a cuidar de todo la obra del Señor, de los elementos de la religión del Señor, de la iglesia, sus ministerios, en todo lo que tiene que ver con la riqueza de la iglesia, en lo que es la obra de la palabra de Dios. La oración personal de Pablo a su comunidad sacerdotal de gentiles y fieles le reza en comunión el santo evangelio con clemencia, diciendo el que comenzó la buena obra en nosotros, él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y por la obra redentora de los santos fieles será perfeccionada. El apóstol San Pablo, en una de sus oración personal a la comunidad sacerdotal de gentiles y fieles, eso en una de las catedrales de Colosa, San Pablo le reza en comunión el santo evangelio con clemencia, diciéndole que el que empezó la buena obra en nosotros, él la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de la redención también de los santos fieles será perfeccionada. Es decir, que toda la iglesia está fomentada en la vida testimonial de los sacerdotes, no para influir en la guerra, sino en la espiritualidad de la iglesia, en su riqueza, en sus palabras, que deben estar para toda la sociedad y para todo vivirla desde la perspectiva de la fe. Es decir, que el sacerdote, como representante de Dios, una de la fe de él y su misión es el servicio y su vocación de formar la comunidad en esa obra que se requiere. Es decir, que toda esa relatividad de esa fe y esa obra de los sacerdotes se une a los santos fieles y a la comunidad, de traer formación en esa vida humana a los sacerdotes. Entonces, la iglesia no puede encerrarse nada más a los problemas de este mundo, sino salir afuera, ser una iglesia en salida, de formar miembros y capacitarlos en la formación humana de la misma iglesia, que la vida sacerdotal y sus carismas y de sus dones se edifica la iglesia por todo en medio de ellos, porque somos un solo cuerpo edificado como un real sacerdocio y nación santa de Dios, y siendo nosotros un pueblo adquirido por Dios y por la comunidad de Dios, y por toda la obra también de los santos se da edificada toda esa obra de comunión. Dios le bendiga, Dios le guarde, y la paz y la misericordia